Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Bueno, ya un poquito más pasadita las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, como todos los lunes me acompaña Amanda Monter y vamos a empezar mandándole un abrazo muy grande a nuestra directora de Violeta Radio, que es Maru Chávez, porque es su cumpleaños. ¿Cómo estás, Amanda? También para que participes de este abrazo a Maru Chávez. Y muchas felicidades, Mari, que te lo sigas pasando súper bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos, ¿no te agarró la lluvia el día de hoy? Hoy no, por fortuna, hoy no hubo una gota de lluvia en todo mi trayecto y mi camino a casa, pero pues bueno, se esperan próximas lluvias. Hay que estar muy atentos en los datos, en las publicaciones que se hacen del meteorológico, de protección civil. Yo no sé que nos falta mucho para la cultura de la prevención, pero es importante también estar súper atento a lo que se emite por estas instituciones para que, pues bueno, ojalá no nos pase, pero en caso de un fenómeno atípico, pues podamos tener tiempo de reacción y podamos salvar, pues principalmente la integridad, ¿verdad? Y bueno, ya lo material, ver a uno cómo reponerlo, pero sí hay que mantenerse súper atentas y atentos a la información de estos fenómenos meteorológicos que la verdad es que cada día son más severos y pues se incrementan su potencia, su nivel destructivo en cuestión de horas. Entonces, eso es. Y pues bueno, Así es, y mandamos un abrazo muy grande a todas las personas que lamentablemente pues tuvieron afectaciones por estos fenómenos meteorológicos en varios estados de la República. Al parecer Veracruz es uno de los que ha tenido mayores situaciones, pues esperemos que muy pronto pues se logren resolver muchas de estas cuestiones que lamentablemente pues algunas tomarán su tiempo. Pero bueno, vamos a pasar un poco a la poesía para distraernos un poco de esta realidad tan dura, Amanda, en la que a veces tenemos que estar y tenemos, como siempre, una conversación magnífica. ¿Por qué no nos dices con quién vamos a platicar el día de hoy? claro que sí. Hoy tenemos un gran invitado, como siempre, ¿verdad? Es Mario Murguía, poeta, traductor y profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversas publicaciones, entre ellos destacan los libros de versos escritos en agua, El mundo perdone, antología poética, ese es de 2019. También ha participado en traducciones, por supuesto. Te conozco, la poesía de Ben Meiser. También tiene, bueno, pues bastantes haberes, ¿no? En su poesía que ya queremos preguntarle. Pero bueno, quiero señalar unas cuestiones un poquito adicionales, ¿no? Más allá de lo que él nos pueda comentar. También publicó en el 2022 La hoja verde de la lengua, que es poesía anglo-irlandesa contemporánea, un libro electrónico de varios autores de libre acceso, por cierto, que se compiló y editó para la Facultad de Filosofía y Letras, y seguramente nos va a indicar dónde podemos leerlo, aprovechando que es de libre acceso y así podemos conocer más de su trabajo. Sonetos y una canción obtuvo el premio Margarita Michelena de traducción de poesía en 2023. Tiene un poemario también que es Sabor Mortal. Este es de 2024 y pues bueno, diversas publicaciones más que ya nos contará Mario. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Mario Murya, ¿cómo estás? Ya sé que todo el mundo te cambia el apellido y lo hemos Hola, buenas ensayado, pero noches. te lo cambiamos frecuentemente. ¿Cómo Sí, estás? estoy más que acostumbrado, pero, estoy muy bien, muchas gracias, Qué bueno. con mucha emoción de estar aquí con ustedes otra vez. Qué bueno que estás con nosotros porque, bueno, ya ha platicado con nosotros de su obra, de su poesía, de su vida y obra. También tuvimos la oportunidad de platicar en Radio UNAM cuando fueron los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras y fue una sesión también bastante interesante. Pero bueno, vale la pena que retomemos las conversaciones ahora que has estado en Buenos Aires, que estuviste presentando un nuevo poemario, que estuviste, no sé si bailando tango, comiendo alfajores, ¿qué más se hace en Buenos Aires? Bueno, ver Comer carne, a los hombres guapos también de Buenos Aires que te saludan de beso, ¿no? Porque eso, sí, sí. comer carne, sí. En más de un sentido, quizá. En más de un sentido. Sí. Y Buenos Aires es una ciudad preciosa, en decadencia, pero preciosa,
Cuéntanos, Mario, ¿qué fue lo que estuviste haciendo en Buenos Aires para empezar a platicar? Sí, justo la semana pasada y todavía un par de días de la antepasada estuve en Buenos Aires y estuve allá para hacer particularmente dos cosas. Dar un par de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras, pero de la Universidad de Buenos Aires, y también para presentar el poemario más reciente que se titula Nauta y que fue publicado justamente en esa ciudad, en Buenos Aires, por una editorial que se especializa en poesía, que se llama Buenos Aires Poetry, y a la que le debo la salida a la luz de esta colección nueva, que, bueno, es muy joven, en realidad casi acaba de nacer, tiene apenas un par de meses de salida de la prensa y pues estuve por allá justamente para hacer una de las primeras presentaciones. ¿Cómo ves, Amanda? ¿Has ido a Buenos Aires? ¿Todavía no has No, ido? no conozco Buenos Aires. ¿Me lo recomiendan? ¿Qué opinas? Es muy recomendable ir a Buenos Aires, sí, por Perfecto. muchas Y, y, razones. Ujú. y para Entre la los vida LGBT, sentimientos. Mario, para el tema LGBT Buenos Aires, ¿qué Que tal? Buenos Aires, pues yo creo que es una de las ciudades más activas en ese sentido y más interesantes. Hay muchas actividades, hay muchos lugares y hay muchas personas que son interesantes de conocer y de frecuentar, creo yo. Ujú. Está súper bien. Pues recuerdas, Amanda, que Mario nos había presentado su poesía, nos había platicado algunos de los temas. No sé si quieras retomar alguna de estas preguntas que te gusta hacer a ti sobre qué inspira a las personas a escribir. Sí, siempre me queda esa duda, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿No? Oye, ¿cuál es la chispa que lo detona? O lo detonó en algún momento de la vida y uno encuentra, por ejemplo, ahí la vocación, o en una de esas solo es un experimento que termina convirtiéndose en la vocación, ¿no? O es hay gente que ya es súper determinada y dice, esto es lo que yo quiero ser y hacer. Y sí, ¿te pasó algo así, Mario? O cómo fue tu devenir en este encontrarse en las letras? Pues yo creo que digamos, el mayor motivo, el motivo más importante para escribir es, y quizás suene un tanto obvio, pero el aliciente más importante para escribir creo yo que es en primera instancia leer. Cuando uno lee algo y ese algo le provoca a uno la escritura, es cuando mejor lee uno, ¿no? O cuando uno se da cuenta que mejor ha leído. Y es eso, creo yo, que uno no puede escribir sin haber leído antes, ¿no? Y que en ese sentido la escritura se convierte en una continuación de la lectura y al mismo tiempo en el principio de una lectura nueva, ¿no? De una lectura que no solo es la lectura de uno mismo o de la obra propia, del propio pensamiento, sino de todos aquellos pensamientos y de todas esas obras que precedieron ese acto de escritura del cual uno ha sido presa de pronto, ¿no? ¿Y qué estás leyendo ahorita, Mario? Y alrededor de este nuevo libro que presentaste, ¿cuáles son las lecturas? ¿Cuáles son estos temas que vinieron a ti? Antes de darte la palabra, nada más quiero Sí. recordarle a nuestro auditorio que la próxima semana va a estar Pat Sánchez Ponti. Los anunciamos juntos, pero Pat está en la Feria del Libro de Monterrey, entonces no le fue fácil conectarse porque hay mucho ruido y poca señal, pero estará con nosotros la próxima semana. Pero bueno, esto también nos ha permitido poder platicar con Mario con un poco más de tranquilidad, con un poco más de holgura, porque a veces las ideas también necesitan un poquito de espacio para presentarse. Entonces, ahora sí, Mario, platícanos, ¿qué estás leyendo? Y respecto a este libro publicado en Buenos Aires, ¿cuáles son esas lecturas que acompañaron el proceso creativo? Pues lo que estoy leyendo ahora es, curiosamente, poesía contemporánea argentina, aprovechando que estuve allá y que conocí a poetas muy
notables, creo yo, como por ejemplo Ana Guillot o Guillot, como le dicen allá, como pronuncian allá el nombre, y también otro poeta extraordinario que se llama Fabián O. Iriarte, O. Iriarte. Ellos tienen obra verdaderamente notable. En el caso de Ana, por ejemplo, de Ana Guillot, también se puede uno encontrar con ensayos muy iluminadores sobre poesía y sobre literatura, porque también es académica. Fabián también es académico. eh, y creo que su obra debería conocerse más por estas latitudes más hacia el norte del continente. Y curiosamente, regresando a lo que me preguntaba sobre las lecturas que acompañaron la escritura de Nauta, también esas lecturas tenían que ver con Argentina, curiosamente. Fue como casi como providencial la conexión entre la literatura argentina o la literatura del Cono Sur en español y, pues la emergencia de Buenos Aires Poetry, porque en los últimos años he estado releyendo, eh, por ejemplo, mucho la poesía de Borges, por supuesto, pero también la poesía de Lugones, eh, la poesía él no es argentino, sino uruguayo, de Julio Herrera y Reisig, por ejemplo, y también de poetas como Idea Vilariño, um, y otros poetas de esa generación, ¿no? Y justo esas lecturas tuvieron que ver con la génesis, digamos, de algunos de los poemas de Nauta. Y bueno, otras relecturas que también tienen que ver con proyectos literarios y quizá más académicos, como aquellos que tienen que ver con la literatura y en particular la poesía irlandesa, tanto reciente como del siglo pasado, ¿no? Em, y pues esas son solo algunas de esas lecturas que se conjugaron para la escritura de algo como Nauta, ¿no? Y bueno, las que siempre están ahí, ¿no? El Dante que siempre releo eh, desde hace muchos años y cosas también como, por ejemplo, eh, que he ido redescubriendo como la poesía de A.R. Ammons, norteamericano, que hacía mucho que tenía descuidado y a la cual he regresado, o también la de Hart Crane. eh, Incluso hay por ahí un proyecto de traducir eh, el famoso puente de Hart Crane. Y bueno, todo eso está ahí en Nauta. Eh, Algunos de esos autores, algunos de esos poetas y poemas están ahí de manera más evidente, otros no tanto, pero seguramente están ahí para quien los quiere encontrar también. Amanda. Ya te quiero, voy a cambiar un poquito el tema. En este ejercicio de traducción que tú haces, que Ujú. también debe ser un proceso muy interesante, supongo que hay algo que tú también le impregnas, ¿no? Porque no es lo mismo, pues claro, la poesía escrita en el idioma, pues, del autor original, ¿no? El nativo, que hacer la traducción a otros idiomas, por Mm, ejemplo, ¿no? Y tratar de conservar la idea, no sé, a veces incluso esa cadencia, ¿no? Ahí hay, ¿qué tanto le imprimes tú o qué tanto consideras que hay, ¿no? De ese proceso creativo tuyo, ¿no? Que incluso en algunos puntos las traducciones pudieran ser ya hasta obras derivadas, o sea, ya cambiado, ¿no? Un poquitín. ¿Qué tantas licencias te das en ese ejercicio creativo, o digo, de traducción, o más bien tratas de mantenerte lo más riguroso, apegado quizá a una traducción literal, ¿no? mm. Pues mira, esa es la pregunta de los 6 millones, ¿no? La pregunta que siempre se hace uno como traductor y que siempre le hace uno a los traductores, ¿no? ¿Qué importa más si crear a partir del ejercicio de traducción o si provocar, como le has llamado tú en este momento, cierta derivación de algo que ya está creado?
Yo soy creyente de que el punto medio es lo que quizá haya que encontrar, si es que hay un punto medio cuando se trata de una actividad como la de la traducción. Em, por otra parte, también estoy convencido de que el traductor también es creador, ¿no? Que el acto de traducir también es un acto creativo, porque a fin de cuentas, traducir implica también una lectura, ¿no? Implica una lectura y una escritura. Dirían algunos que más bien es una reescritura, pero yo no estoy tan seguro. Eh, Creo que lo uno no descarta lo otro, eh, pero el traductor siempre está ahí en lo que traduce, ¿no? Porque también su punto de vista está presente a partir de lo que lee y que ha de traducir, ¿no? O que se ha propuesto traducir. Entonces, en ese sentido, uno va de la mano con lo que ya existe y se adentra uno en una vereda de creación, pero al mismo tiempo, como ya decía yo, con la guía de quien ya estaba antes, ¿no? De aquello que ya existía antes y que determina los caminos que uno ha de recorrer, ¿no? Ujú. Ahorita nos cuentas un poquito de si este mismo proceso de traducción alimentó este nuevo poemario Nauta o alguna de tus otras obras, porque yo creo que ha de ser muy difícil no zambuirse en el diálogo tan profundo que debes tener con un texto para traducirlo y que después cuando salgan tus propios textos, pues no venga algo de esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita te lo pregunto porque Claro. quiero mandar saludos a las personas que nos han puesto por aquí like o nos han escrito algo, a Julisa Alina Mendoza, a Clara Recendis, a Besita Gam, a Antonio Pulido, que hoy se tomó la tarde, pero la próxima semana estará con nosotros, le mandamos un abrazo, pero gracias por estarnos escuchando, aún en tu día de campo. A Luis Olaf del Lago también le mandamos un abrazo, que estaba aquí con nosotros, Un gran, abrazo gran también, sí. abrazo, gran amigo de Orgullo al Aire. Y bueno, déjenos sus comentarios, déjenos lo que le quieran preguntar a Mario en nuestras redes sociales. Entonces, Mario, platícanos un poco más de esto. ¿Cuándo te ha sucedido esta como intuición de decir, porque traduje esto, es que tuve que escribir esto? Porque traduje esto, estas palabras, como que habían quedado ahí para un juego propio y no tanto para presentar a un autor en español, Ujú. ¿no? ¿Querías agregar algo, Amanda? Sí, justo, Mario. Fíjate que ahora con esto del proceso de la traducción, a veces quizá hay ideas, ¿no? Personajes, incluso esas metáforas que te pueden desencadenar con muchas cosas y que tú les creas, ¿no? Esto como el fanfiction, ¿no? Les creas una historia aparte, ¿no? Que de alguna manera esto te inspiró y tú recreas, ¿no? Continúas la historia, la idea. ¿Te ha pasado algo así? Sí, justo la semana pasada, ahora que mencionó Rogelio a Luis Olaf del Lago, estaba hablando de eso con él y con sus alumnos, porque tuvo la generosidad de invitarme al CCH Azcapotzalco a hablar con los muchachos sobre este libro y sobre cosas como la traducción, por ejemplo, y la escritura. Y decíamos ahí que, pues entre la traducción y la escritura, eh, hay lazos muy poderosos, ¿no? Eh, y que lo uno a veces lleva a lo otro de maneras por demás felices. Y por ejemplo, en el caso de este último volumen, Nauta, eso creo yo es muy evidente. Nauta quiere decir marinero o viajero, ¿no? Ah, y es eso, una suerte de recuento de viajes, pero de viajes no necesariamente físicos o geográficos, sino de viajes lectores, digamos, ¿no? Eh, de viajes entre temas, entre escrituras, entre posibilidades poéticas, y justo es ese viaje entre la lectura y la escritura lo que alimenta muchos de los poemas que están ahí y justo por eso me pareció
un título como Nauta comunicaba muy bien tanto la experiencia de la escritura como la de la traducción en más de un sentido, ¿no? Eh, y pues eh, espero que eso sea evidente en las múltiples lecturas que seguramente eh, cualquiera de los que caigan en las garras de Nauta podrán hacer, ¿no? Ujú. Oye, y antes de pedirte que nos leas un primer fragmento de Nauta, me pareció interesante que casi en las lecturas que mencionaste, pues no identifico de lleno algún autor de la diversidad sexual o que identifiquemos directamente con la diversidad sexual. Obviamente en el proceso de escritura, pues uno lee todo lo que está ahí para irse nutriendo, para ir encontrando ciertas metáforas, pero no sé hasta qué punto también cuando uno se adentra en poesía que puede tener ciertas afinidades con ciertas formas de sentir o de amar o de estar en el mundo, también esto, bueno, puede generar ciertos diálogos. Entonces, quería preguntarte un poco eso, ¿no? Parecería que en este canon o mini canon de lecturas que tuviste para trabajar en esta época, pues no pareció haber tanta gente de la diversidad. Y entonces Sinauta se incorpora dentro de la literatura que toca de alguna manera el homoerotismo o el amor entre varones o entre personas, digamos, del mismo sexo, o si es otra cosa lo que estás trabajando, porque bueno, has trabajado distintas temáticas en tu poesía. Bueno, eso siempre está en el canon, ¿no? Es inevitable. Que uno se entere o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, este, Novo siempre está ahí presente y Villaurrutia también, ¿no? No solo poetas, como dices tú, de la diversidad, sino también de la mexicanidad, ¿no? Quizá poetas más cercanos geográfica o ideológica o artísticamente a nosotros, ¿no? Digo, nosotros, quiero decir, Rogelio, Amanda y quienes nos están escuchando ahora en México, ¿no? Y ellos siempre están ahí. Creo yo que quizá eso sea más evidente en el poemario anterior, en Sabor Mortal, pero pues por supuesto uno no se puede deshacer de quién es, ¿no? Y no se puede desdoblar de uno mismo de manera tan contundente y entonces, pues sí, estoy seguro de que en Nauta también hay, hay viajes por por esos terrenos y esas latitudes, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves, Amanda? ¿Te gustaría escuchar un poquito de Nauta? Pues claro que sí, estoy ansiosa de que nos lea algunos hay extractos, piezas selectas, ¿no? Para dejarnos picados, ¿no? Y adentrarnos más en este nuevo texto. Pues si me lo permiten, quiero leer un poema que justamente representa un viaje no solamente eh, entre tierras, sino también entre idiomas. En ese sentido es una suerte de traducción, pero también entre voces y entre tradiciones. Es un poema muy corto que se llama Lupo y Odoacro, que está, digamos, eh, puesto eh, lado a lado con un antiguo poema anglosajón del siglo VIII, y esta es una suerte de reescritura de aquello. Entonces, bueno, esto se llama Lupo y Odoacro y tiene un subtítulo que es A la manera de una antigua elegía anglosajona. Mi gente sí lo tendría como ofrenda. Bien podrían devorarlo si llegase retador en son de guerra. Es distinto entre nosotros. Wolf está en una isla, yo en otra. Es segura aquella isla rodeada de marismas. Hombres sanguinarios llenan el islote. Bien podrían devorarlo si llegase retador.
en son de guerra. Es distinto entre nosotros. Mi esperanza como perra al lupo seguía mientras yo en la lluvia sollozaba, mientras un hombre poderoso me ceñía entre sus brazos y aunque mi dicha procuraba, mis cuitas más crecían. Lupo, lupo mío, era tu ausencia lo que enferma me tenía, tu presencia escasa mi tormento y no la falta de comida. ¿Me oyes ya, Odoacro? Un lobo al bosque se ha llevado a nuestra desdichada cría. Es muy fácil separar lo que nunca ha estado unido, la canción, el dolor que compartimos. Wow, qué padre, me encantó este poema que nos has ofrecido, Mario. Amanda, ¿qué tal? ¿Te gustó? Claro que sí, me gustó muy, ¿sabes? Y también debo decir que me gusta mucho cómo lo lee, ¿no? Claro, porque es la entonación del autor, ¿no? Y la interpretación y ese ritmo que le imprime, pues bueno, ¿qué se puede decir? Sí, hay autores que arruinan sus poemas cuando los leen, ¿no? Pero Mario no es el caso, los lee muy bien y le agradecemos mucho, No, al porque contrario, qué generosos que me digan eso, porque sí estoy de acuerdo con ustedes. Uno se que decepciona cuando lee a los poetas leyendo sus propias obras. obras, ¿no? Ujú. Sí, y que uno dice, santo Dios, hubieras pedido que mejor alguien más lo leyera porque uno se queda con la voz del autor leyendo sus poemas, sobre todo cuando conoces quién lo escribió, es imposible después no leer de alguna Sí. manera la poesía con la voz de quien lo Y luego escribió. ya Y es, si es un, sí, es difícil quitarse esa impresión, ¿no? sí, y si es un autor que no lee bien sus poemas, pues ya te arruina para siempre la lectura del poemario, pero vuelvo a repetir, O a no es veces tu que no caso. tienes quizá la voz, ¿no? Para imprimir, o que tienes una voz allí muy chilloncita o una voz muy grave, ¿no? Eso también puede influir, pero creo que tiene una voz excelente para imprimir Gracias, bien, ¿no? En cada uno de los puntos y la verdad es que se gracias. oye maravilloso. Oye, ¿y cómo fue la recepción en Buenos Aires de este poema? Supongo que también allá les leíste algunos fragmentos. ¿Qué te preguntaban o qué te comentaban las personas en Buenos Aires sobre este libro? La recepción en Buenos Aires fue muy gustosa. Yo estoy muy agradecido con la gente de la editorial y también estoy muy agradecido con quienes nos recibieron allá. La presentación fue en la biblioteca de la Embajada Mexicana y hubo gente que estuvo muy interesada eh, en el libro, en sus contenidos, y quizá las preguntas más recurrentes eran aquellas que tenían que ver justo con el origen de los poemas y con el proceso de escritura, no solo de estos, sino también de otros cuantos, de poemas anteriores, ¿no? Am, y noto que eso es algo que al público lector le interesa mucho, descubrir cómo es que la escritura se desarrolla y a partir de qué se origina. Y bueno, supongo que es un interés perenne, ¿no? No solo los lectores, sino los escritores siempre eh, tienden a reflexionar sobre esos orígenes y sobre las vías que puede tomar la escritura en tal o cual momento. ¿Y están dedicados a alguien estos poemas? Porque de repente cuando escuchaba algunos versos, algunas imágenes, pues te imaginas lo poderoso que es decirle a alguien esto, ¿no? Un lobo malvado, no sé ahorita me vuelves a decir, no, se llevó nuestra desdichada cría, ¿no? O Sí, sea, claro. Ujú, es como un acto también como muy duro, muy crudo, ¿no? Que es imposible separarlo como de, ¿a quién le está diciendo esto el autor, ¿no? Es como una tentación muy grande preguntarse, ¿a ujú, quién están dedicados? ujú. Sí, es casi primitivo, ¿no? Eso es particularmente notable porque la antigua elegía en la que se inspira este poema o de la que se inspira, es muy críptica.
Está escrita en inglés antiguo y bueno, además de las dificultades particulares de esa lengua que ya no existe, también el poema presenta eh, pues aspectos un tanto esquivos u oscuros. Por ejemplo, no se sabe muy bien quién está hablando y tampoco se sabe muy bien a quién le está hablando ese posible o esa posible voz, ¿no? Esa narradora o ese narrador. Y entonces eso es algo que yo quise preservar en este poema que es un espejo de aquel, ¿no? Una suerte de, o que pretende ser una suerte de reflejo especular de aquel, ¿no? En ese sentido, pues puede estar dedicado a quien como ustedes, ¿no? En este momento, eh, responda, ¿no? Y responda no solamente de una manera eh, sentimental, sino también, ¿por qué no? eh, Interpretativa, ¿no? Eh, Está dedicado a esos lectores que encuentran en una pieza así algo no solamente o medianamente interesante, sino también algo que les resulta atractivo como, tan atractivo como para establecer una suerte de diálogo, ¿no? Y entonces la voz del poema empieza a dialogar con ese lector que está del otro lado y que puede modular no solamente la voz que oye en el poema, sino su propia respuesta a una pieza como esta. Ahora estás muy callada, Amanda, ¿eh? Y tú siempre estás preguntando a Sí, los me autores. quedé pensando, ¿no? Y también, por ejemplo, las temáticas que inspiran a Mario, ¿no? Y en esto que, digo, es una de las preguntas que te quiero hacer, ¿no? ¿Qué temáticas pueden ser recurrentes en tu obra? Pero ahora que decías esto, por ejemplo, esta experiencia, ¿no? Que aquel autor decidió escribir, pero además que se tuvo que preservar, ¿no? O que se preservó más bien a lo largo del tiempo para llegar a ti, ¿no? Y claro, y a otros tantos que seguramente lo leyó, pero tú decidiste, ¿no? De alguna manera, regresarlo a la vida, ¿no? En nuestro español actual, ¿no? Y en México además, Y en México, ¿no? lo Entonces, cual es completamente inusitado. ajá, eso me quedé pensando, dije, bueno, y todo lo que tuvo que pasar esa pieza, ¿no? Que Ujú, en su momento se escribió, ujú, que alguien quiso plasmarla, ¿no? Y dejarla ahí por escrito ujú, y que se preservó, porque hay muchas cosas que se ujú, han perdido, ¿no? Y otras, ujú, por ejemplo, incluso las lenguas mismas. Y ujú, entonces llega Mario y la retoma, ¿no? Y está aquí hoy leyéndonos ujú. este fragmento, ¿no? Y reinterpretándolos. Entonces, qué interesante proceso, ¿no? ¿Cómo llegó a ti? Y qué otros más poemas tienes, Mario? Y aparte, digo, sigue pendiente esa pregunta de las temáticas, ¿no? ¿Qué temáticas crees que te inspiran más, ¿no? ¿Hay lugares como comunes o a veces, claro, ¿no? Va el devenir de la vida, de las experiencias, las emociones, de esos momentos en los que logras escribir, ¿no? Te viene esa inspiración. ¿Hay algo que te inspira más? ¿No? Que sientes que es una fuente y un tema tuyo. Pues supongo que los temas que priman en una colección como esta, como Nauta, son los temas que han eh, pues obsesionado a todos los poetas desde que el mundo es mundo, ¿no? Incluido, por ejemplo, ese poeta anglosajón que en algún momento cantó esto, seguramente en, en una noche lluviosa cercana al Mar del Norte, ¿no? Y que ahora encuentra con un poco de suerte una voz, como decías tú, Amanda, en el México hispanoparlante de 2025, ¿no? Que es un lugar y una lengua que aquel poeta ni siquiera imaginó que podría existir jamás, ¿no? Eh, y esos temas son, pues, dos, creo yo, que son el amor y la muerte, ¿no? Porque este quizá no se note en primera instancia, pero pues es un poema de separación y en ese sentido de muerte, ¿no?
Algunos dirían que incluso esos dos temas se reducen a uno. Ustedes dirán cuál es, si el amor o la muerte, ¿no? Eh, y finalmente lo uno no puede estar separado de lo otro, ¿no? Y una pieza como Lupo y Odoacro es bastante explícita en ese sentido. Y por supuesto, en medio de todo aquello está una vez más la noción del viaje, ¿no? Del movimiento entre un lugar y otro, entre una lengua y otra, y entre una obra y otra, ¿no? ¿Es para ti, Nauta, dentro de tu trayectoria, Mario, dirías que es un poema, un poemario diferente, es una obra que tiene un grado de madurez distinto, es una continuidad, es una ruptura? ¿Dónde ubicarías, Nauta, dentro de esta trayectoria, pues que ya tiene no solamente poemarios, sino traducciones, ensayos, una labor docente que también implica la relectura y lectura de textos y de enfrentar la propia manera de leer? Entonces, para ti, Nauta, ¿qué es dentro de esta trayectoria? Pues Nauta es el último paso en un recorrido, ¿no? No el último en el sentido de finalidad, sino en el sentido de justo continuidad, ¿no? Entonces yo creo que un volumen como este representa todas esas cosas, pero siempre eh, con un sentido de traslado, ¿no? De avance en el tiempo y en el espacio del verso, ¿no? Y también, por supuesto, en el sentido temático, ¿no? Eh, Creo yo que aquello de las rupturas es algo solamente que solamente pertenece a la imaginación o al deseo, ¿no? Incluso en esas rupturas hay continuidad, una continuidad de la cual uno no se puede deshacer, ¿no? O de la cual uno eh, no puede separarse, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido el verso es continuidad, ¿no? Aunque no lo parezca. Pues antes de que nos leas un poquito más, porque estamos ya en la recta final, ¿por qué no nos dices dónde podemos conseguir Nauta? Y si lo venden en México, porque decías que es un libro publicado en Buenos Aires, si se puede conseguir, ¿cómo le puede hacer las personas para conocer y tener en sus manos esta obra? Eh, se puede conseguir en México. Bueno, primero que nada, pues ya saben, en los sitios de internet que ya saben ustedes cuáles son, donde se pueden comprar libros, ¿no? Pero además se puede conseguir físicamente, ¿no? Y casi de inmediato en la librería El Último Encuentro, que está en la colonia Roma, en otra librería que se llama La Tienda Teatral, que está en los teatros que están ahí en Avenida Chapultepec y en Avenida Cuauhtémoc. Y también está disponible en otra librería que se llama El Pony de Troya de la Ciudad de México. Y en Guadalajara, pero me van a matar porque no recuerdo el nombre de la librería en Guadalajara. Pero bueno, si hacen una búsqueda rápida, sale casi de inmediato, ¿no? Y bueno, pues ya saben, Amazon y Mercado Libre y todas esas plataformas, como les dicen, que sirven justamente para esto, ¿no? Para conseguir lo que antes hubiera sido inconseguible. Sí, y qué bueno, ¿no? La verdad es que nos acercan muchas cosas, no Ujú. solo de productos, ¿no? Y servicios por ahí a veces, sino también estos aconteceres culturales. Y a ver, Mario, si nos puedes decir, o tú, Rogelio, si sabes dónde podemos conseguir también esta edición de la hoja verde. Esta es la que está en libre Ah, acceso, sí, ¿verdad? claro. Sí, esa es de libre acceso y está en el repositorio Atenea Digital de la Facultad de Filosofía y Letras. No les doy la dirección porque es una dirección kilométrica, pero si teclean Atenea Digital, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, también aparece en la pantalla de manera casi inmediata. Pues creo que es momento, Mario, si estás en disposición de que nos compartas
otro fragmentito de este poemario publicado en Buenos Aires, Nauta, de Mario Murgia, a quien le pedimos que nos regale otro fragmento. Bueno, este es, a- aprovechando que ya nos vamos a despedir, es un poema que se llama Partida y que reza así. Son las diferencias, ausencias maliciosas, riman entre sí como clamores de conquista. Tu reflejo en la hoja de un cuchillo, eso es ausencia. La imagen propia, nublada en la espera perniciosa. El espacio que ocupa la mirada entre el filo y los umbrales transparentes de las córneas. Justifica cada ausencia la invención del tiempo, de la historia y del espejo. No, pues qué generoso, Mario, con tu poesía. Al contrario. Y nos queda tiempo para una última pregunta, Amanda. ¿Qué te gustaría preguntarle a Mario casi antes de irnos? Casi antes de irnos. Mario, ¿vas a hacer algún tipo de presentación de este nuevo texto aquí en México? Hay una gira donde te podemos ver, encontrar y seguirte oyendo principalmente en este proceso, no solo de la presentación del libro, sino también en alguna otra actividad que nos quieras invitar y compartir. Sí, como no, justo el día 30 de octubre, que si no me equivoco es jueves, eh, estaremos presentando Nauta en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela. Eh, no recuerdo ahora si es a las 5 o a las 6 de la tarde, pero sí es el día 30, el 30 de octubre por la tarde, repito, en la Biblioteca de México. Si nos quieren acompañar por ahí vamos a estar. Eh, Va a haber ejemplares para quien quiera hacerse con uno de ellos o con varios. Y bueno, pues por ahí los espero. Eh, Casi no estoy en redes, y eso es lo que me estás preguntando también, pero estoy en Instagram como MMM, 3Ms. Es MM Murgia, con G, con la arroba antes, evidentemente, ¿no? Pero si me quieren seguir en alguna red, pues esa es la red en la que lo pueden hacer. Y por ahora esa es la presentación que está en puerta. Pero cualquier otra cosa yo les aviso de inmediato para que me hagan el favor de acompañarme también. Bueno, pues estamos en el otoño, ya en un otoño que entre que deja de llover y entre que se cae el cielo todo el tiempo en nuestra ciudad. Yo quisiera preguntarte más como lector, como persona que también tiene sus momentos de relax. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a las personas para este otoño? ¿Hay alguna película, alguna serie, eh, eh, algo que recomiendes, por supuesto, además de leer Nauta? ¿Qué más nos recomiendas? ¿Qué te gusta hacer a ti en el otoño? Platícanos un poquito para que te conozcamos un poco más y también para tener buenas ideas para esta temporada. Pues les recomiendo, si el tiempo lo permite, que vayan, por supuesto, al cine. Hay un par de películas que valen la pena. Una película mexicana que se llama eh, No nos moverán, eh, o algo parecido que vale mucho la pena. Perdón, me tengo una memoria un tanto traicionera. Pero puede ser esa, o también también hay opciones en los museos. Por ejemplo, no sé si todavía esté, con un poco de suerte todavía está, una exposición sobre Enrique González Martínez, justo ahí en la Biblioteca de México, gran poeta mexicano, que merece un reconocimiento en estos tiempos y en cualquier tiempo, pero particularmente ahora. Y pues mucha música, ¿no? Salgan a oír música y sobre todo eso, leer y leer mucho para luego poder escribir con un poco de suerte. Pues hay que disfrutar, Amanda, este otoño con las recomendaciones de Mario Murgia, con Nauta y un vinito.
¿no? Se antoja un vinito con esta poesía y pues esperar que las nubes nos dejen ver la luna de octubre, que ahora sí, no he visto la luna. ¿Alguien ha visto la luna? Creo que nadie ha visto la luna en esta No, temporada. A inicios de mes. ¿Y sabes qué se antoja la lectura, ¿no? Ir el 30 a escuchar a Mario y platicar con él y que nos dedique un libro. Y también, ¿por qué no? Ya se empiezan a enfriar las tardes, noches, y con un vinito estaría genial, no sé. y quizá una lluvia, pero moderada. Eso sí, Poquito. moderado. Oye, Moderada. ¿puedo ir con mi disfraz el 30 de octubre o no? ¿Me Desde van a dejar luego. entrar con mi disfraz? Oye, pues ya es Celebremos lo que quieran celebrar, Halloween, Día de Muertos, el de los Navidad. chicos, el de los grandes, el que quieran. Hay gente que está festejando Navidad desde agosto, así que bueno, pues, ¿por qué no? También, Sí, si ¿no? ya desde agosto hay pan de muerto, pues ¿por qué no? Suéter navideño y todo. Bueno, Mario, pues ha sido un gusto realmente escucharte. Ojalá que podamos ver la luna muy pronto, escuchando Ojalá tu que sí. poesía, tomando un vinito. Y luego nos sigues poniendo al tanto de todas las presentaciones y todo, porque estoy seguro que habrá mucha gente interesada en conocer más tu trabajo. Con todo Pues gusto muchas y ojalá. gracias. Al contrario, Muchas gracias a gracias. ustedes y nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias, Amanda, por Gracias. estar siempre todos los lunes por acá. A Balan Flores, que siempre nos está apoyando. A Antonio Pulido le mandamos un abrazo, aunque el día de hoy se fue de día de campo. Entonces, bueno, pues también que disfrute Se fue el de día de pinta, campo. pero bueno, Se fue de pinta, pero una vez por temporada se lo vamos se a, vale, se vale. se vale. Y Maru, de nuevo, un abrazo muy grande por tu cumpleaños, porque si no, Violeta Radio no sería lo que es si nosotros no estaríamos aquí, acompañándolos a todos y a todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 8:30 de la noche cuando sea de nuevo tiempo de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches a todos y todas. Hasta luego.